lo de Jungkook ya es demasiado. O sea, de verdad, ¿cuántas veces más tiene que pasar algo así para que la gente y las autoridades entiendan la gravedad del asunto? Parece que cada cierto tiempo aparece una nueva Sasaeng que no conoce límites. Y lo peor es que siempre es más descarada que la anterior. Esta vez fue una Sasaeng de Japón que literalmente intentó descifrar el código de la puerta de su casa. Sí, su casa. Estaba ahí, anotando combinaciones en un cuaderno, como si fuera un juego o una película, tratando de descubrir cómo entrar. Es una locura. Gracias al cielo, había algunas ARMY cerca que se dieron cuenta de lo que estaba pasando y la alejaron del lugar. Pero aunque la hayan detenido en ese momento, el simple hecho de que haya llegado tan lejos ya dice muchísimo. ¿Qué clase de persona se planta frente a la puerta de la casa de alguien, intenta adivinar su código y lo anota como si eso fuera normal? Es algo que da miedo solo de pensarlo. Hello. 여기 중국? Ой, что это? Ой, помогите! Они напали на меня. Yes, you have to. Why you say? Вот, отогнала, русская настоящая женщина отогнала всяких сумасшедших фанаток из Китая, которые стояли в пятницы, 3 дня подряд стояли у дверей, ворот Чунгука. Молодец, молодец. Она пошла и сказала, почему не стоите, почему не даете своей жизнью? Молодец. Все, они убегают от камеры. Мы продолжаем прогонять этих китаянок. Они вот такой спектакль. Y el problema no es solo lo que pasó, sino lo que sigue pasando una y otra vez. Esta no es la primera vez que Jungkook tiene que lidiar con este tipo de situaciones. Hace un tiempo, cuando estaba haciendo su servicio militar, ya hubo otra Sasaeng que intentó meterse en su casa. La policía actuó, sí, pero al final no hubo consecuencias porque, según dijeron, no llegó a entrar. O sea, básicamente esperan que alguien logre entrar o que pase algo más grave para tomar medidas. ¿En serio tienen que llegar hasta ese punto? Es frustrante y da muchísima impotencia. Jungkook no es solo una celebridad, es una persona. Una persona que también se cansa, que tiene emociones, que necesita descansar y tener un lugar donde sentirse tranquilo. Su casa debería ser ese espacio donde puede relajarse, donde puede dormir sin miedo, donde puede desconectarse del mundo por un rato. Pero no, ni siquiera ahí lo dejan en paz. Imaginar que alguien está intentando adivinar el código de tu puerta ya es terrorífico. Y lo peor de todo es que estas Sasaengs lo hacen creyendo que no están haciendo nada malo. Muchas de ellas se justifican diciendo que son fans o que solo quieren verlo. Pero eso no es amor ni admiración, es una obsesión enferma. No se trata de seguirlo o grabarlo de lejos. Ahora llegan al punto de intentar entrar en su casa. Eso ya cruza todos los límites posibles. Y da mucha rabia también, porque las autoridades no hacen lo suficiente. Si esto le pasara a cualquier otra persona normal, ya estarían tomando medidas más serias. Pero como se trata de una figura pública, parece que muchos piensan que es parte de su vida o que debe acostumbrarse. No, nadie tiene por qué acostumbrarse a ser acosado, vigilado o perseguido. Ser famoso no significa perder tus derechos básicos. Jungkook se ha ganado el cariño y el respeto del mundo entero con su talento, su esfuerzo y su humildad. Siempre se muestra amable con sus fans, agradecido, sonriente, incluso cuando debe estar agotado. Y aún así hay personas que se atreven a traspasar su privacidad como si él fuera un objeto, como si no tuviera derecho a tener una vida fuera de los escenarios. Imagínate la impotencia y la frustración que debes sentir. No poder relajarte ni en tu propia casa porque siempre hay alguien vigilando, esperando, intentando acercarse de formas que dan miedo. Y además, sabiendo que aunque denuncies, no pasa nada. Es como vivir con una sombra que te sigue a todas partes. Y lo más triste es que Jungkook no puede hablar abiertamente de estas cosas, porque cualquier cosa que diga se malinterpreta o genera más atención de la que él quiere. Así que se lo guarda, lo maneja en silencio, mientras sigue trabajando y sonriendo frente a todos. Pero uno se imagina lo que debe sentir por dentro: miedo, cansancio, desesperanza. Nadie merece vivir así.
Como fans, esto debería servirnos de reflexión. Apoyar a un artista no es acosarlo ni seguirlo a todas partes. Ser fan no te da derecho a meterte en su vida privada, ni a exigirle cosas personales, ni mucho menos a intentar entrar a su casa. Hay una línea enorme entre el cariño y la obsesión, y hay personas que la cruzan sin darse cuenta, o peor, sabiéndolo y sin importarles. Lo más triste es que este tipo de cosas manchan la imagen del fandom entero, porque por culpa de unas pocas sasaengs que no tienen respeto, después los medios o la gente de fuera dicen los fans de BTS son intensos o las ARMYs están locas, cuando en realidad la mayoría de nosotros solo queremos protegerlos, respetarlos y verlos felices. Y eso es lo que duele, que Jungkook, que tanto da, que tanto se esfuerza por compartir su música y conectarse con sus fans, tenga que vivir con ese miedo. Que el lugar donde debería sentirse seguro, donde debería tener paz, se convierta en un sitio de estrés y ansiedad. Nadie debería pasar por eso. Ojalá esta vez sí se tomen medidas reales. Ojalá la policía actúe de verdad y estas sasaengs se enfrenten consecuencias, porque si no se castigan estos comportamientos, van a seguir sintiéndose con derecho a hacerlo. Jungkook merece respeto, merece privacidad, merece tranquilidad. Ser famoso no significa ser propiedad pública. Jungkook no nos debe nada más allá de su arte y su música. Todo lo demás, su vida personal, su hogar, su privacidad, no nos pertenece. Y si alguien de verdad lo quiere, lo apoya o lo admira, lo mínimo que puede hacer es respetarlo. Esto no es un simple chisme ni algo que se deba tomar a la ligera. Es acoso, y es grave. Y lo más preocupante es que él no es el único artista que pasa por eso. Pero mientras tanto, nosotros como fans tenemos que alzar la voz, denunciar y seguir dejando claro que el respeto viene primero. Jungkook se merece paz, y ojalá pronto pueda tenerla. Si después de todo lo que está pasando tú sigues más preocupada por los rumores de citas de Jungkook, déjame decirte algo muy claro. Entonces, realmente no lo amas ni lo respetas. Porque lo que está viviendo ahora no tiene nada que ver con simples chismes o teorías de fans. Lo que está pasando es una campaña de odio, una manipulación masiva, una serie de rumores falsos que buscan dañar su imagen y su estabilidad emocional. Hace poco se confirmó que todos esos videos románticos o de supuestas citas que circulaban en redes fueron creados con inteligencia artificial. O sea, son completamente falsos. Pero aún sabiendo eso, hay personas que siguen compartiéndolos, comentando, inventando historias y creyendo cosas que no tienen ni una sola prueba real. ¿Cómo se puede seguir creyendo en algo que ya se confirmó que es falso? Eso no es amor. Eso es morbo. Eso es querer ver caer a alguien solo por entretenerse con el caos. A Jungkook le han inventado de todo. En cuestión de una sola semana, lo han vinculado con más de 10 personas diferentes. Lo han acusado de cosas absurdas, lo han llamado mujeriego, lo han criticado por su ropa, por su cuerpo, por su forma de hablar, por absolutamente todo. Le han inventado novias, enfermedades y hasta situaciones personales que nunca existieron. Todo con tal de hacerlo quedar mal. Y lo más triste de todo es que muchos se lo creen sin pensar dos veces. Es agotador ver cómo, cada vez que Jungkook da un paso, salen miles de rumores nuevos para intentar ensuciarlo. Da la sensación de que hay una campaña armada detrás de todo esto, porque no es normal que inventen tantas cosas seguidas, con tanta coordinación, justo cuando él está a punto de lanzar o participar en algo importante. No parece una simple coincidencia, y lo que hace todo aún más injusto es que, desde que Jungkook y Jimin regresaron del servicio militar, los dos se veían felices, tranquilos, disfrutando ese nuevo comienzo. Pero apenas mostraron un poco de esa alegría, comenzaron las especulaciones. Primero fueron los rumores sobre una supuesta relación de Jimin, que desataron ataques y acoso hacia su persona. Luego artículos falsos que afirmaban cosas que nunca pasaron. Publicaciones creadas con inteligencia artificial para hacer parecer que eran reales. Todo con un solo objetivo: generar odio, confusión y conflicto. Y cuando se anunció el nuevo programa de viajes de ambos, algo que debería haber sido una noticia positiva, llena de emoción para los fans, volvieron los rumores otra vez.
En lugar de celebrar el regreso de ambos con un proyecto tan esperado, se desató una nueva ola de inventos. Y como siempre, Jungkook terminó siendo la víctima principal de esa ola de odio y manipulación. Parece mentira, pero cada vez que él intenta disfrutar o avanzar, aparecen personas que quieren arruinarlo. No es casualidad. No puede ser que justo cuando se anuncia algo importante para él, surjan tantas historias inventadas de golpe. Todo esto huele a una estrategia, a algo planeado, porque la coincidencia ya no tiene sentido. Y mientras tanto, muchos de los que dicen ser fans se enfocan más en creer rumores que en apoyarlo. Hay gente más pendiente de los chismes que de su música, de su bienestar o de lo que realmente está viviendo.